Una pelea familiar en plena cena de Navidad terminó con sangre en el suelo, pero también con un milagro que nadie esperaba. Esta historia no es solo sobre un error, sino sobre el poder de una madre para sanar incluso los corazones más rotos. Si estás viendo esto es porque tienes un corazón grande y sensible. Recibimos espectadores de todo el mundo, y me encantaría saber desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like y suscríbete al canal. El comedor estaba lleno de risas falsas, platos rebosantes y recuerdos que dolían más de lo que alegraban. La casa de la abuela había sido testigo de muchas navidades, pero esa noche algo en el aire estaba distinto, más denso, como si las paredes mismas adivinasen lo que estaba por venir. Era la primera vez en años que toda la familia se reunía, y aunque los rostros intentaban sonreír, los ojos no mentían. Marcos, siempre impecable con su camisa de lino blanco y su reloj brillante, levantó su copa con una sonrisa forzada. Dijo que brindaba por la unión familiar y que esperaba que este año algunos aprendieran a valerse por sí mismos, sin depender de los demás. Todos se miraron incómodos, pero nadie dijo nada. Diego, sentado justo enfrente, apretó los labios. Su madre, Clara, le tocó el brazo discretamente como pidiéndole calma. El brindis se rompió antes de que terminara. La copa de Marcos cayó al suelo con un estruendo que no fue causado por un accidente. Diego se había levantado, empujando la mesa con tanta fuerza que varios cubiertos cayeron. Su voz sonó firme, pero cargada de una rabia contenida por años. Dijo que Marcos no tenía derecho a hablar así, que él sabía muy bien que su padre había robado parte de la herencia del abuelo cuando todos eran niños, y que si alguien se había mantenido a costa de otros, había sido él, con su sonrisa falsa y su cuenta bancaria inflada con dinero sucio. El ambiente se volvió helado, aunque el calor del horno seguía llenando la casa. Los más jóvenes dejaron de reír. Los adultos bajaron la vista, y Clara se puso de pie lentamente como si cada movimiento le costara años de vida. Ella dijo que por favor pararan, que era Nochebuena y que lo único que pedía era paz. Solo una noche de paz entre sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Sus palabras fueron suaves, pero firmes, como quien ruega no desde el miedo, sino desde el amor que ya ha soportado demasiadas heridas. Marcos, sin embargo, no se contuvo. Dio un paso hacia adelante, con el ceño fruncido y el pecho inflado. Preguntó si Diego venía otra vez con sus teorías conspirativas, si aún no había superado que su padre había fracasado en los negocios porque no sabía lo que hacía. Dijo que no todos tenían la culpa de sus frustraciones. Diego dio un paso más, y esta vez su rostro ya no mostraba ira sino dolor. Le preguntó a Marcos si recordaba cómo su madre, Clara, había trabajado como costurera de madrugada para pagarle los estudios a ambos cuando sus padres los dejaron al cuidado de ella. Preguntó si recordaba que mientras él viajaba por Europa, Clara apenas podía pagar su medicamento para la presión. Pero Marcos solo se encogió de hombros, diciendo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y que él no tenía la culpa si algunos decidían conformarse con poco. Clara intentó poner una mano sobre el hombro de Diego, pero él ya había visto la cuchilla del cuchillo de trinchar sobre la mesa. La tomó en un gesto instintivo, no tanto para usarla, sino como quien necesita algo que le dé poder en medio de la impotencia. Los presentes contuvieron el aliento. Nadie se movía. La música de fondo, un villancico suave, seguía sonando como una cruel contradicción. Diego dijo que ya había soportado suficiente, que durante años había tragado las humillaciones y los desprecios, que había visto cómo todos miraban hacia otro lado, mientras su madre envejecía, sirviendo a una familia que solo sabía pedir y nunca agradecer. Dijo que si no fuera por ella, ninguno de los presentes estaría ahí,
y que si alguien merecía respeto esa noche, era Clara. El cuchillo temblaba en su mano, más por el peso del resentimiento que por la intención de hacer daño. Pero Marcos no retrocedió. Dijo que Diego siempre había sido un dramático, que si tenía tanto que decir, que lo hiciera sin hacer espectáculo, como un hombre. Dio un paso adelante y los dos quedaron frente a frente con solo la mesa entre ellos. Clara se interpuso entonces. Con una rapidez que nadie esperaba en su edad, se colocó entre los dos. Puso ambas manos en el pecho de Diego y con una voz quebrada por el llanto, le pidió que por favor no cruzara esa línea. Le dijo que ya había perdido muchas cosas en la vida, pero que no podía perder también a sus hijos por el odio, que no era justo. Diego bajó la mirada, pero sus manos seguían temblando. Fue entonces cuando Marcos, con una expresión de desprecio, murmuró algo que nadie entendió completamente, pero que encendió una chispa. Fue un movimiento rápido. Diego levantó el brazo, no con intención clara, pero el cuchillo brilló bajo las luces del comedor. Clara lo abrazó por detrás, y en ese momento el filo cortó su brazo, un tajo profundo y limpio que comenzó a sangrar de inmediato. El grito de Clara rompió el silencio de todos. El caos estalló. Las mujeres corrieron a buscar toallas, los niños lloraban, alguien llamó a emergencias. Diego dejó caer el cuchillo como si se le hubiera derretido en la mano. Cayó de rodillas frente a su madre, repitiendo que no había sido su intención, que no quería, que perdón, por favor. Marcos se quedó inmóvil, blanco como la pared, sin saber si acercarse o desaparecer. Clara, sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared, respiraba con dificultad, pero aún así levantó la mano buena y acarició el rostro de Diego. Dijo que lo amaba, que todo estaría bien, que solo necesitaban paz, que aún estaban a tiempo. Sus ojos, pese al dolor, tenían una ternura que desgarraba. Aquel instante, con el mantel manchado de sangre, los platos fríos y los corazones abiertos, fue el verdadero inicio de aquella noche inolvidable. Las luces del árbol parpadeaban como si no supieran si seguir celebrando o apagarse por respeto. En el suelo, el mantel rojo estaba empapado con vino y sangre, y el cuchillo seguía allí, a pocos centímetros de donde Clara intentaba mantenerse consciente. El sonido de las sirenas en la distancia rompía el silencio con promesas de ayuda. Pero en esa sala no había consuelo inmediato. Diego sostenía la cabeza de su madre sobre sus piernas, temblando, murmurando que por favor aguantara, que no se durmiera, que lo perdonara por todo. Sus lágrimas caían sin detenerse, mojando el rostro de Clara, quien apenas podía abrir los ojos, pero aún así logró decirle con voz débil que no había nada que perdonar, que lo único que quería era verlos juntos, aunque fuera una última vez. Marcos, parado a un lado, parecía congelado. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo como si no supiera qué hacer con ellos. Tenía la boca entreabierta, pero no salía ningún sonido. Lo miraba todo, el rostro de su tía, la sangre, las miradas acusadoras de los otros familiares, y especialmente a Diego, de rodillas, desgarrado. Por fin, en un intento torpe de ayudar, se arrodilló junto a ellos y dijo que había sido un error, que nadie quería eso, que él también tenía la culpa por haber provocado, que lo sentía. Pero su voz sonó hueca, ajena, como si ni él creyera lo que decía. Clara, en un acto de fuerza que nadie esperó, levantó su mano ensangrentada y la apoyó en el hombro de Marcos. Dijo que él no era malo, que solo estaba dolido, igual que Diego, igual que todos. Dijo que los rencores no se heredan, pero que el silencio sí, y que durante años nadie habló de lo que pasó con la herencia, con la injusticia, con la ausencia del abuelo, con las decisiones que rompieron a la familia desde dentro. Que era hora de hablar, pero no gritando, no con cuchillos, sino con el corazón. La ambulancia llegó, y los paramédicos entraron rápidamente pidiendo espacio, preguntando qué había pasado.
Diego no podía soltar a su madre y cuando intentaron apartarla de él, gritó que tuvieran cuidado, que era su mamá, que estaba viva, que no la dejaran sola. Marcos puso una mano sobre su hombro y le dijo que la dejaran trabajar, que ahora lo importante era salvarla. Fue la primera vez que su voz sonó firme, sin soberbia, casi con respeto. Diego lo miró, y aunque sus ojos seguían llenos de rabia, asintió con la cabeza y se apartó lentamente. La sala quedó desordenada, como si un huracán de emociones la hubiera barrido. Los demás familiares murmuraban entre ellos. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Los niños habían sido llevados a una habitación por las tías más jóvenes, y la música navideña seguía sonando desde un celular que alguien había olvidado en la cocina. Diego se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. Su respiración era agitada, como si su pecho no supiera cómo seguir sin explotar. Marcos se sentó a su lado, pero no dijo nada. Pasaron varios minutos así, en silencio, hasta que Marcos rompió la quietud, diciendo que recordaba cuando Clara les hacía chocolate caliente en las noches frías, y cómo les contaba historias inventadas para que no tuvieran miedo a la oscuridad. Dijo que nunca la había visto llorar, ni siquiera cuando su hermana, la madre de Diego, la había dejado sola con 2 niños y ninguna ayuda. Diego soltó un suspiro largo y respondió que ella lloraba. Sí, pero lo hacía mientras cosía, cuando pensaba que ellos dormían. Dijo que la escuchaba hablar sola, pidiendo fuerza, pidiendo que al menos uno de los dos saliera adelante. Marcos bajó la cabeza y dijo que él había sido injusto, que siempre creyó que Diego era el débil, el resentido, pero que ahora entendía que él había sido el ciego. Que nunca quiso ver el esfuerzo de Clara, porque si lo aceptaba, tendría que aceptar también su propia ingratitud. Diego lo miró, y por primera vez en muchos años no había odio en su mirada, solo cansancio. Dijo que no quería seguir compitiendo, que estaba harto de luchar por una familia rota, que lo único que quería era ver a su madre sonreír una vez más sin tener que fingir que todo estaba bien. Un paramédico entró para informar que Clara estaba estable, que el corte no había sido mortal, aunque había perdido bastante sangre. Dijo que necesitaban llevarla al hospital para observación, pero que estaba consciente y preguntando por sus hijos. Al escuchar eso, ambos se pusieron de pie al mismo tiempo. Diego fue el primero en salir, pero al pasar junto a Marcos, le tendió la mano. Marcos dudó un segundo. Luego la tomó, y juntos caminaron hacia la ambulancia, con los pasos torpes de quienes empiezan a reconstruir algo que se creía perdido. En el camino, dentro de la ambulancia, Clara los miraba con una mezcla de dolor físico y alivio profundo. Diego le tomó la mano, esta vez con calma, y le dijo que todo iba a cambiar, que lo prometía, que nunca más permitiría que el odio hablara por él. Marcos, desde el otro lado, le sonrió por primera vez con ternura y dijo que, si ella podía perdonarlo, él también quería aprender a perdonar. Clara cerró los ojos por un momento, no por debilidad, sino por gratitud. Dijo que no necesitaba promesas, que solo quería verlos juntos, que ese era su regalo de Navidad. Y mientras la ciudad seguía celebrando entre luces y fuegos artificiales, dentro de esa ambulancia, lo que había comenzado como una tragedia se transformaba lentamente en una posibilidad. La posibilidad de volver a ser familia. La posibilidad de que, a pesar del dolor, aún quedara algo por rescatar. Porque a veces, solo cuando el amor sangra, uno entiende lo que realmente vale. La sala de espera del hospital olía a desinfectante y a tiempo detenido. Las luces blancas del techo proyectaban un brillo frío que no alcanzaba a calentar el ánimo de nadie. Diego y Marcos estaban sentados uno al lado del otro, pero con los cuerpos tensos,
como si una pared invisible aún los separara. Las sillas de plástico duro no ayudaban, y el murmullo lejano de enfermeras y pasos apresurados servía como telón de fondo para una noche que parecía no terminar nunca. Habían pasado más de una hora sin noticias, y cada minuto que pasaba se sentía como una piedra más en el pecho de Diego. No podía dejar de mirar sus manos, aún manchadas con rastros de sangre seca. Las frotaba una contra la otra, como si con eso pudiera borrar no solo la sangre, sino todo lo que había dicho, todo lo que había sentido, todo lo que lo llevó a levantar la mano con ira frente a su propia madre. Marcos, por su parte, mantenía la vista fija en el suelo, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Parecía un niño castigado, pero en realidad era un hombre atrapado en su propio laberinto de orgullo y remordimiento. De vez en cuando pasaba la lengua por sus labios secos y se acomodaba en la silla como si buscar una postura más cómoda pudiera aliviar lo que ardía por dentro. Fue él quien rompió el silencio, con una voz apagada, como si las palabras le dolieran en la garganta. Dijo que recordaba cuando tenían 7 u 8 años y Clara les preparaba chocolate con canela después de la escuela. Dijo que siempre lo servía en unas tazas de cerámica con dibujos de renos, y que a Diego siempre le tocaba la taza roja porque decía que le traía suerte. Diego no respondió de inmediato, pero una sonrisa triste apareció en su rostro. Dijo que aún recordaba esas tardes y que era cierto. Clara decía que la taza roja tenía un poder especial para quitar la tristeza. Luego agregó que, tal vez, deberían haber seguido tomando chocolate en vez de acumular resentimientos. El comentario quedó flotando en el aire por unos segundos, hasta que Marcos exhaló largamente y dijo que él había crecido creyendo que tenía que ser el fuerte, el exitoso, el que no se quebraba, que su padre siempre le había dicho que la familia era una competencia y que si uno quería sobrevivir tenía que ganar, incluso si eso significaba pisar a los demás. Dijo que nunca entendió cómo Clara podía ser tan distinta, tan generosa, tan suave y a la vez tan fuerte. Diego asintió con la cabeza, pero no lo miró. Respondió diciendo que esa fuerza venía del dolor, que su madre había aprendido a amar en silencio, sin esperar nada, y que por eso nadie la entendía realmente, que era fácil verla como una mujer simple, pero que había sacrificado todo lo que era por mantenerlos unidos, por cuidar incluso a los que no eran sus hijos. La conversación se interrumpió cuando una enfermera apareció por el pasillo y preguntó si ellos eran familiares de Clara Herrera. Ambos se levantaron de inmediato, con el corazón en la garganta. La mujer les informó que Clara estaba fuera de peligro, que la herida no había comprometido arterias importantes, pero que necesitaba descanso y observación. Dijo que en breve podrían verla, uno por uno, y que debían mantener la calma. Diego sintió que sus piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Se llevó las manos a la cara y dejó escapar un sollozo que llevaba horas conteniendo. Marcos le puso una mano en el hombro y le dijo que era su turno de ser fuerte, pero esta vez no con orgullo, sino con humildad. Dijo que Clara los necesitaba unidos, no perfectos, y que quizás esa era la lección de toda esa noche. Cuando llegó el momento de entrar a la habitación, fue Diego quien fue primero. Abrió la puerta con cuidado, como si temiera interrumpir algo sagrado. Clara estaba acostada, pálida, con una venda blanca rodeando su brazo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, sabios, llenos de ternura. Lo miró y sonrió apenas, como si la sola presencia de su hijo aliviara el dolor. Diego se acercó lentamente, tomó su mano con suavidad y se arrodilló junto a la cama. Le dijo que lo sentía, que era un cobarde por haber dejado que la rabia hablara por él, que había fallado como hijo, como hombre, como ser humano.
Dijo que si ella no lo perdonaba, lo entendería, pero que nunca dejaría de intentar reparar el daño que había hecho. Clara lo miró con una dulzura que solo las madres conocen. Dijo que todos se equivocan, que la rabia es una emoción traicionera, pero que el verdadero valor está en reconocer el error. Le acarició el rostro con la mano libre y dijo que ella no necesitaba perfección, solo honestidad, y que verlo allí, de rodillas, con el corazón en la mano, era todo lo que siempre había deseado. Agregó que no había regalo de Navidad más hermoso que ese momento, y que ahora comprendía que, a pesar de todo, aún quedaba esperanza. Después de unos minutos, Marcos entró. Llevaba los ojos enrojecidos, pero su rostro era sereno. Se acercó a la cama y dijo que no sabía por dónde empezar, que no tenía las palabras correctas, pero que quería pedir perdón. Dijo que por mucho tiempo había cargado con una armadura de superioridad y que no se daba cuenta de cuánto daño causaba con sus palabras, con sus silencios, con su forma de mirar a los demás desde arriba. Clara le extendió la mano y cuando la tomó, dijo que el primer paso ya estaba dado, que lo importante no era lo que había pasado, sino lo que estaban dispuestos a construir a partir de ese día. Dijo que si ellos estaban dispuestos a sanar, ella también lo estaba. Los tres permanecieron en la habitación durante un buen rato, hablando poco, pero sintiendo mucho. Afuera, las luces del hospital seguían encendidas, los ruidos continuaban, pero dentro de esa habitación, el tiempo se detuvo. Era como si, por fin, el dolor hubiera dado paso a la verdad, y la verdad a una nueva oportunidad. Y aunque sabían que la reconstrucción no sería fácil, también sabían que lo peor había quedado atrás. Porque en el fondo, todos entendieron que, incluso en la noche más oscura, el amor de una madre es la luz que puede guiar el camino de regreso. La habitación del hospital estaba en silencio, apenas interrumpido por el suave pitido del monitor cardíaco y el murmullo lejano de los pasillos. La noche afuera seguía su curso, pero dentro de esas cuatro paredes el tiempo parecía haberse detenido en una tregua emocional. Clara, recostada con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, observaba a sus hijos con una mirada cansada, pero llena de una ternura que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. Diego estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano como si temiera que, al soltarla, todo lo bueno que se había recuperado pudiera desvanecerse. Le acariciaba con suavidad los dedos, como si cada roce fuera una disculpa silenciosa por todo el dolor causado. Marcos, por su parte, se encontraba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y el rostro pensativo, como si aún estuviera procesando la magnitud de lo vivido esa noche. La luz tenue que entraba desde la calle iluminaba apenas sus rasgos, y por primera vez en muchos años se le veía vulnerable, humano, sin esa coraza de arrogancia que solía acompañarlo como una sombra. Clara rompió el silencio con una voz suave, preguntando si alguien había terminado de servir la cena en casa, porque no recordaba haber probado ni un pedazo del pernil. Diego sonrió con tristeza y le dijo que todo había quedado servido, pero que la mesa no volvió a ser la misma después de su caída. Agregó que algunos familiares se fueron apresurados, otros lloraban en la cocina, y que la música se detuvo justo después del grito. Dijo que la cena se transformó en una especie de vigilia, donde lo único que todos compartían era el miedo. Marcos se acercó entonces despacio, con las manos aún en los bolsillos, y comentó que tal vez eso era lo que necesitaban, que el ruido se apagara, que las máscaras cayeran, y que la familia, por fin, se viera como realmente era. Clara asintió levemente y dijo que el dolor tiene una manera extraña de desnudar a las personas, de mostrar quiénes son en verdad. Dijo que no deseaba que las cosas terminaran así,
pero que si ese era el precio para que ellos abrieran los ojos, entonces lo pagaba sin arrepentimiento. Diego miró a su madre con lágrimas contenidas y le preguntó cómo podía seguir hablando con tanta serenidad después de haber sangrado por causa de sus propios hijos. Le dijo que él no lo merecía, que si algo le hubiera pasado, jamás se lo habría perdonado. Clara le respondió diciendo que el amor de una madre no se mide por méritos ni culpas, sino por la capacidad de permanecer, incluso cuando el mundo se rompe. Le dijo que ella nunca esperó perfección de ninguno de los dos, solo que se eligieran, que se cuidaran como hermanos. Dijo que mientras viviera, su único deseo era que se acompañaran, porque la vida es demasiado frágil para perderla en orgullo. Marcos bajó la mirada y se sentó al borde de la cama. Con la voz entrecortada confesó que durante años había sentido envidia, no por lo material, sino por el vínculo que Diego tenía con ella. Dijo que siempre sintió que él era el sobrino, el invitado, mientras Diego era el hijo, el elegido. Clara lo miró con dulzura y le dijo que él también era su hijo. Aunque nunca hubiera salido de su vientre, dijo que lo había criado con el mismo amor, que lo había abrazado con la misma fuerza y que nunca pensó que necesitara demostrarlo. Diego, escuchando eso, tomó la mano de Marcos y la unió a la suya sobre la sábana. Dijo que no importaba lo que habían sido hasta ahora, que desde esa noche en adelante, lo único que quería era construir algo nuevo, algo que su madre pudiera ver y sentirse orgullosa. La enfermera entró brevemente para revisar los signos vitales y ajustar el suero. Al ver la escena, sonrió discretamente y les dijo que pocas veces había visto a una familia tan conectada en medio de una situación así. Clara le respondió con una sonrisa débil y le dijo que a veces, para unir los pedazos, hay que dejar que algo se rompa primero. Cuando la enfermera se fue, Diego le preguntó a su madre si recordaba el poema que le recitaba de niño cuando no podía dormir. Clara cerró los ojos un instante y murmuró que sí, que aún lo recordaba, y comenzó a decirlo en voz baja, como un susurro sagrado. Cuando el mundo se vuelve oscuro, tú eres mi luz. Cuando el frío entra por la ventana, tú eres mi calor. Cuando la tristeza me alcanza, tú eres mi escudo. Diego terminó el verso diciendo que ella siempre fue su refugio y que ahora quería ser el de ella. Marcos, visiblemente conmovido, se levantó y caminó hacia la puerta. Dijo que iba a llamar a los demás, que era hora de que toda la familia viniera a verla. Pero antes de salir, se detuvo y le prometió a Clara que el próximo año, el 24 de diciembre, estarían todos de nuevo en casa, pero no por obligación ni por costumbre, sino porque querían estar juntos de verdad. Dijo que él se encargaría de organizarlo y que ese día nadie levantaría la voz, solo las copas para brindar por ella. Clara rió con dificultad y dijo que entonces necesitaban una mesa más grande, porque ella planeaba invitar también a los vecinos, a las amigas del centro comunitario y a todos los que no tuvieran dónde pasar la Navidad. Diego miró a su madre y luego a su primo, con una mezcla de asombro y gratitud. Dijo que, quizás, ese corte en el brazo no era solo una herida, sino una cicatriz que marcaría el inicio de algo nuevo. Clara asintió y dijo que las cicatrices no son señales de debilidad, sino de supervivencia, que cada una cuenta una historia, y que esta, aunque dolorosa, sería una historia de amor. Una historia donde el amor materno, paciente y firme, logró reunir lo que parecía perdido. Y así, con el corazón más ligero, los tres entendieron que esa noche de Navidad, entre el silencio de un hospital y la fragilidad de una madre, había nacido la esperanza. La Navidad del año siguiente llegó con un aire distinto, casi mágico, como si el universo hubiera decidido conceder una tregua permanente a aquella familia que un año atrás estuvo al borde del abismo. La casa de Clara, aquella misma donde la sangre se mezcló con el vino sobre el mantel blanco,
estaba ahora adornada con luces suaves, guirnaldas hechas a mano y un enorme árbol decorado con figuras que los niños del barrio habían elaborado en talleres comunitarios. Diego y Marcos trabajaron durante semanas para organizar cada detalle de esa noche, y lo hicieron no solo con esmero, sino con amor verdadero, con una intención profunda de reparar, de sanar y de transformar lo que antes fue motivo de dolor en una celebración de vida. Esta vez no había tensiones flotando en el ambiente, no había cuchillos sobre la mesa como símbolos de poder mal usado, sino bandejas de comida casera, mesas largas con manteles bordados y un aroma a pan recién horneado que invadía cada rincón del hogar. Clara, vestida con un suéter rojo tejido por sus propias manos, caminaba lentamente por la sala, saludando a cada invitado con una sonrisa serena. Sus pasos eran más lentos, su cabello más blanco, pero sus ojos brillaban con una luz renovada. Saludó a los niños del orfanato que había invitado esa noche, uno por uno, agachándose cuando podía para estar a su altura, preguntándoles sus nombres, sus sueños, lo que más les gustaba de la Navidad. Diego la observaba desde la cocina, donde terminaba de colocar las últimas bandejas de empanadas que él mismo había preparado. Dijo en voz baja que su madre tenía ese extraño poder de hacer que todos se sintieran en casa, incluso los que nunca la tuvieron. Marcos, que organizaba los regalos en una mesa lateral, respondió que era porque Clara no daba amor por obligación, sino porque le nacía del alma, y que eso no se podía fingir. Cuando llegó el momento de cenar, Clara se acercó a la cabecera de la mesa, pero no se sentó. Levantó una copa con agua, como siempre hacía, y con voz firme pero cálida, pidió un momento de silencio. Dijo que quería agradecer por cada persona sentada allí, por cada mano que ayudó a construir esa noche, y sobre todo por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Mencionó que el año anterior, en esa misma fecha, estuvo a punto de perder mucho más que la vida. Estuvo a punto de perder a sus hijos, de ver cómo el odio vencía al amor. Pero que aquella herida no la marcó con rencor, sino con sabiduría. Dijo que la cicatriz en su brazo era su recordatorio de que el amor verdadero no se rinde, y que el perdón es el único camino real hacia la paz. Los aplausos no se hicieron esperar. Algunos de los invitados lloraban sin contenerse, conmovidos por la humildad y la verdad en cada palabra. Los niños golpeaban la mesa con las palmas, riendo, sin entender del todo, pero sintiendo que estaban siendo parte de algo importante. Diego se levantó con los ojos húmedos y dijo que quería agregar algo. Dijo que durante años había vivido con un nudo en el pecho, con rabia, con resentimiento, y que creyó que la fuerza venía de gritar más fuerte que los demás, pero que esa noche, la noche en que su madre sangró, entendió que la verdadera fuerza es saber pedir perdón y cambiar. Agradeció a Clara por no haberlo soltado, incluso cuando él ya se había perdido a sí mismo, y le prometió, frente a todos, que jamás volvería a permitir que la oscuridad se instalara en esa casa. Marcos también se puso de pie y dijo que él fue criado para ganar, para competir, para esconder sus emociones como si fueran debilidades. Pero que Clara le enseñó que el amor no es una competencia, sino una elección diaria. Dijo que ese año había aprendido a abrazar sin temor, a decir «te quiero sin vergüenza», y que cada vez que veía a su tía sentía que estaba frente a una maestra de vida. Terminó diciendo que esa cena no era solo una celebración, sino un nuevo comienzo, y que estaban allí no por tradición, sino por convicción. Luego levantó su copa y brindó por ella, por Clara, la mujer que les había salvado más que la vida, les había salvado el alma. Después de la cena, los niños cantaron villancicos y entregaron dibujos a Clara, quien los colgó en la pared con pinzas de madera.
Uno de ellos, una niña de ojos grandes y cabello rizado, se le acercó y le preguntó si podía llamarla abuela. Clara se agachó con esfuerzo, la abrazó y le dijo que podía llamarla como quisiera, porque su casa era ahora también su casa. La niña sonrió y corrió a contarle a los demás, y en pocos minutos todos la llamaban Abuela Clara, como si ese nombre hubiera estado esperando en el aire desde siempre. Cuando la noche avanzó y las estrellas brillaban sobre el patio donde algunos familiares tomaban café y compartían historias, Clara se sentó por fin, cansada pero feliz. Observó todo a su alrededor. La mesa vacía de conflictos, los rostros plenos, los primos que reían juntos como cuando eran niños. Dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás, que ese era el milagro de la Navidad que siempre había soñado. Diego se acercó, le puso una manta sobre los hombros y le preguntó si quería que la acompañara a descansar. Ella le respondió diciendo que no, que esa noche quería quedarse un poco más, porque era la primera vez en mucho tiempo que su corazón se sentía completamente en paz. Marcos, que escuchó la conversación, se sentó a su lado y le preguntó si creía que todo lo que vivieron fue necesario para llegar a ese momento. Clara lo miró con una ternura infinita y le dijo que a veces el amor necesita romperse un poco para demostrar su profundidad, que si no hubiera habido heridas, tal vez nunca se habrían mirado de verdad. Dijo que el dolor, bien vivido, puede ser una semilla, y que esa noche era la flor que por fin había brotado, y con esa imagen grabada en el alma, con la casa llena de voces y risas sinceras, entendieron que lo que realmente sobró de aquella Navidad trágica no fue el miedo, ni la culpa, ni la tristeza. Lo que sobró fue lo más valioso de todo, una familia reconstruida desde el amor. Esta historia nos recordó que a veces el amor más profundo nace del dolor más inesperado y que una madre es capaz de unir lo que parecía roto para siempre. ¿Qué fue lo que más te tocó de todo lo que vivimos hoy? ¿Alguna parte te hizo pensar en tu propia familia? Me encantaría leerte en los comentarios, porque aquí compartimos más que historias. Compartimos vida. Hay muchos otros relatos aquí en el canal que te van a emocionar. Te invito a quedarte con nosotros. Gracias por estar aquí, por tu corazón abierto y tu tiempo valioso. Se nota que eres una persona sensible, noble y generosa, y este espacio es también tuyo. Nos vemos en la próxima historia.